Veamos, Anthony, trata de seguirme. Sí, sígueme. Perfecto. ¿Has aterrizado? Sí. Bien, todos los exposímetros tienen la tara en el gris medio al 18%. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de eso antes en las lecciones anteriores. Exacto. Entonces, si mides un área determinada de tu toma, los valores que te dará el exposímetro harán que ésta venga reproducida en la impresión final con un gris equivalente a 1 con reflectibilidad del 18%. Significa que las otras zonas de la imagen que estás encuadrando, por consecuencia, se moverán a valores dependiendo de que sean zonas de mayor luminosidad o de sombra más cerrada, en valores de sobre o de subexposición respecto a ese valor. Por consiguiente, serán reproducidas con tonos más claros o más oscuros. En el caso del bosque, por ejemplo, si decides hacer una imagen donde midas los valores en la zona de sombra, seguramente las áreas de luz se alejarán mucho del valor en sobreexposición. Y si asignas el gris medio al 18% a las áreas de sombra, las partes en luz saldrán muy blancas. Por eso necesitas evaluar siempre qué diferencia hay entre la zona que estás midiendo y los extremos de los valores que tienes en la toma. Esto es, si mides un área de luminosidad media, tienes que tratar de entender qué diferencia en stop hay entre esa y las zonas más claras y las zonas más oscuras. Y decidir, por consecuencia, cómo exponerlo para hacer caer los tonos de tus imágenes como mejor te parezca y, sobre todo, según tu interpretación del sujeto. Sí, pero por cómo me describes la medición de la luz, me parece un trabajo larguísimo. Sí, de hecho es una de las operaciones fundamentales para llegar a una interpretación correcta de la imagen. Aunque correcta, como te dije antes, no es el término que se debe usar. Debemos hablar de interpretación subjetiva, o sea, lo que tú quieres en tu imagen. Piensa que los profesionales dedican algunos minutos a esta operación para establecer los valores correctos de exposición que utilizarán. Lo mejor sería usar exposímetros separados de la cámara, mejor aún si son exposímetros spot. Disculpa, ¿qué significa spot? Mira, los exposímetros spot son exposímetros como este, que tienen un ángulo estrecho de medición de la luz. Prácticamente, gracias a un visor y a una óptica de focal medio larga, permiten medir nuestros valores de exposición en áreas muy restringidas de la toma, incluso de pocos grados. Mira, ¿puedes ver mirando a través del visor? Enmarca una zona determinada de la toma y obtendrás sus valores. Entonces, ¿lo puedes hacer también a distancia? Sí, de hecho, la ventaja de este tipo de exposímetros es que se pueden medir áreas muy pequeñas de nuestra toma sin acercarnos mucho, o sea, a distancia. En un paisaje puedes medir cada valor, no sé, de la vegetación, el paisaje, áreas rocosas que te encuentres de frente y por cada una de estas tener el valor exacto de exposición, que después utilizarás para ir a colocar, como decíamos antes, en base al valor del gris medio y al área que has escogido para darle este tono, cómo interpretar tu imagen, o sea, dónde colocar todos los valores de luminosidad que se encuentran en las otras áreas de la toma. ¿Hay también cámaras reflex que tienen este tipo de medición? Sí, también en las cámaras reflex existe este tipo de medición spot. Pero considera que en la cámara reflex esto se hace midiendo solo en el área central del visor. Generalmente hay un circulito de 2 o 3 milímetros que representa exactamente el área de lectura del exposímetro. Pero en este caso está muy condicionado por la focal que estás montando. Si tienes un teleobjetivo puedes reducir mucho el campo encuadrado, pero si tienes un gran ángulo, digamos que el área de medición spot de una reflex es de todos modos bastante amplia. De cualquier modo, todos estos valores sirven para interpretar el encuadre y decidir cómo representar tu foto. Es más, podrías llevarla al extremo y llegar a una reproducción en low K o en high K de la imagen. Esto lo tienes que traducir. Es jerga fotográfica, significa en tonos altos o tonos bajos, esto es, hacer una medición para las zonas de sombra y hacer que todo caiga solamente en la sobreexposición a la luz alta, que todo venga reproducido en tonos claros, que solamente en las zonas de sombra permanezcan en la imagen con tonos de gris corregidos, esto es, el high K. O sea, dar una llave alta a la lectura de la imagen. Esto tiende a decolorar un poco los colores, baja el contraste y da una imagen de los colores con una fuerte idea de luminosidad. Low K, al contrario, es exactamente lo opuesto. Prácticamente se miden los valores de exposición sobre las zonas muy luminosas. De este modo, das el gris medio a esas áreas. Y todas las demás partes de la imagen caerán inevitablemente en subexposición. Por consiguiente, tendrás una variación de grises que te llevarán al negro. Son imágenes de contraste fuerte, transmiten una gran dramaticidad a la escena. En fin, son decisiones interpretativas que se dan en base a la sensibilidad del fotógrafo y sirven para interpretar el sujeto de la mejor manera.
Mira, si tomamos la situación del bosque de la que hablábamos antes, podrías dar una interpretación high-K como esta y medir los valores de exposición en las áreas de sombra, o puedes darle una interpretación low-K, que es exactamente al contrario, la cual obtienes midiendo los valores de exposición en las áreas de luminosidad fuerte. Sí, entonces, como decías, debemos medir todas las áreas de la escena. Sí, de hecho debemos hacer una medición lo más exacta posible, evaluar la luminosidad en todas las áreas de la escena y tal vez unir una lectura en luz incidente de la luz reflejada. Sí, incidente, me acuerdo. Sí, ya hablamos de ella. De cualquier manera, los exposímetros de los cuales hemos estado hablando, ya sea el spot externo que el interno de tu reflex, miden la luz reflejada. Esto es, miden la luz que después de haber tocado tu sujeto viene reflejada en dirección a la cámara. ¿Está bien? Este tipo de medición se ve afectada inevitablemente por las características del sujeto, sobre todo por sus características cromáticas, o sea, el color del sujeto y de reflexión. Esto implica que cuando vas a hacer la lectura, si estás fotografiando un sujeto de color negro, por ejemplo, el exposímetro lo interpreta como un sujeto gris medio que está poco iluminado. Por consiguiente, nos sugiere de sobreexponer. Ahí nuestro sujeto negro en la fotografía no será representado como negro, sino como gris medio, porque la tarea del exposímetro, como te dije antes, es de llevar todos los valores luminosos medidos al gris medio en la impresión final. El problema opuesto lo tenemos si fotografiamos un sujeto blanco. Si te encuentras en la nieve, por ejemplo, o si estás fotografiando una novia que tiene un vestido blanco, corres el riesgo de que tu exposímetro interprete este sujeto como un sujeto de color gris medio, pero muy iluminado. Y entonces te sugiera valores de exposición que te conducen a una subexposición de la imagen, porque lleva los valores de los tonos al gris medio. Sí, me acuerdo del tema de la nieve, ya hablamos de eso. Sí, de hecho son problemas que acarrea la lectura en luz reflejada, que inevitablemente está condicionada por las características de reflexión del sujeto que fotografiamos. Muchos exposímetros externos, al contrario, tienen la doble posibilidad de lectura y permiten medir ya sea la luz incidente que la luz reflejada, utilizando el visor si hacemos una lectura spot o dirigiendo simplemente la célula de silicio en dirección a nuestro sujeto. Para hacer la lectura en luz incidente se necesita poner la calota blanca frente a la célula de silicio de nuestro exposímetro, que es el elemento que captura los valores de luminosidad. De esta manera se obtendrá una lectura de la luz que viene prácticamente de un ángulo de campo muy amplio y es toda la que va a llegar a nuestro sujeto. A diferencia de la luz reflejada, las características del sujeto no la afectan, porque hacemos la lectura desde la posición del sujeto hacia la cámara fotográfica. Entonces los colores del sujeto no la afectan. Si yo te fotografiara hoy que estás vestido de negro una lectura en luz incidente, no sería afectada para nada por el color de tu ropa, porque simplemente mide los valores de luminosidad presentes en la escena. Al contrario, la lectura en luz reflejada de la que hablábamos antes, mide la luz que es reflejada por tu ropa y esto nos llevaría a un error. Se puede obtener un resultado similar al de la luz incidente utilizando también un exposímetro que hace una lectura de luz reflejada, pero utilizando el método de la lectura sustituta. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de utilizar el cartoncillo gris medio al 18% como reflexión. Exacto. Eso sirve para convertir una lectura en luz reflejada casi como si fuera en luz incidente. Porque al asignar el valor del gris medio 18% al cartoncillo, hacemos que todo lo que está atrás venga reproducido en los tonos exactos y en los tonos correctos que debe tener ese sujeto. Con mi reflex, ¿puedo hacer una medición de la luz incidente? Mira, tu reflex tiene un exposímetro que funciona en luz refleja. Puedes usar el método que decíamos, o sea, utilizar un cartoncillo gris. Pones entre tu sujeto y la cámara este cartoncillo gris y mides los valores de exposición correctos para el cartoncillo gris, y todo lo que está detrás del cartoncillo gris será reproducido en los tonos correctos. Resumiendo, pon el cartoncillo gris, toma los valores de exposición, lo quitas y tomas la fotografía de tu sujeto que será reproducido correctamente, o de cualquier manera tendrás los valores para la zona del gris medio si no quieres interpretar el sujeto llevándolo a sobre o subexposición. Entonces, resumiendo, ¿puedo usar un exposímetro externo para medir la luz incidente o uso mi reflex junto al cartoncillo para obtener el mismo resultado, verdad? Sí, exacto. Te obtienes el mismo resultado. Prácticamente simulas una lectura de la luz incidente utilizando el cartoncillo gris. Bien.